Hola misceláneos, pues ya estamos aquí, buenas noches, una noche atípica, una noche importante para mí por muchas razones. El día de hoy tenemos un especial de Health Influencer y bueno, pues tenemos un invitadazo con nosotros, tanatólogo Alejandro Gutiérrez, y bueno, con muchísima trayectoria que ahorita nos irá contando. La verdad es que el día de hoy el contexto del programa va muy acorde con el tema. El tema es expectativas, ¿cómo afectan a tu salud? Entonces, pues conéctate, mándanos tus mensajitos, tus dudas. La verdad es que hay mucha información de valor el día de hoy en este programa. Voy a ser honesta, estoy un poquito nerviosa, se los voy a confesar, porque antes de empezar estuvo todo como un poquito de cabeza. Pero ahí vamos, Yaya el día de hoy no va a poder estar con nosotros, pero bueno, pues vámonos con lo que hay el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Frecuencia Miscelánea, con los hashtags Mezcla de Líos, Disparate de Ideas. Ale, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Eli, gracias. Pues, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Ya, por fin se nos hizo. Después de ya otros intentos previos. Exactamente, precisamente hablando de expectativas. Ya ¿no? sé. De expectativas y de las variables que no son controlables. Es correcto. Muchas veces. Y muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí. Pues a mí también me da mucho gusto. Nada es coincidencia, todo es perfecto. El tema pasado era uno distinto para el cual te había invitado y coincidió que el día de hoy estás aquí con nosotros, y lo cual me da mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias. Misceláneos, pues arrancamos. Health Influencer, quédate, empieza a mandarnos tus mensajitos, comparte, y si te gusta, pues igual también ponnos ahí tu like, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y pues estamos en Indie TV. Listo, misceláneos, pues ya estamos de regreso y aparte, bueno, tenemos mucho más invitados. Ya llegó Yaya, por ahí anda ya derrapando, llegando con nosotros. Gracias, Yaya. Y tenemos también a un invitado. Mírale, les cuento a los dos. Bueno, el otro invitado va a estar por enlace, mi queridísimo médico y nutriólogo, Luis Valdés. La verdad es que me gusta mucho que estén el día de hoy conmigo por el tema que vamos a tocar. Todo surge de la situación de, bueno, un suicidio que hubo en la farándula en esta semana, y el otro de una blogger que pues yo les había comentado la semana pasada que la cacharon. Bueno, les cuento rapidísimo. Esta blogger vende como retos de crudiveganismo. Y entonces de pronto la cachan
comiendo pescado en un video, ¿no? Así es. Y ahí entra el tema de, oh, por Dios, no cumple con lo que está prometiendo y vendiendo. Y bueno, fue por eso que también invité al nutriólogo Luis Valdés. A ver, Luis, ¿estás por ahí? Ok, padrísimo. Bueno, les voy a platicar rapidísimo. Mi objetivo con haberlo invitado es que nos cuente un poquito cómo afecta el crudiveganismo o el ser vegano en la salud. Y porque de ahí, bueno, ya nos vamos a partir con el tema que sigue, ¿vale? Entonces, cuéntanos, Luis. Sí, mira, te cuento. Bueno, el veganismo, como ya muchos sabrán, consiste en llevar una dieta estrictamente de origen vegetal, es decir, que excluyen los alimentos independiente que sean carne o no, bueno, todos los de origen animal, incluye la miel, huevos, leche, etcétera, etcétera. Ajá. Y ahora bien, en cuanto a tu pregunta, afecta principalmente en cuanto a los micronutrientes que se están adquiriendo. Ok. Como tú sabes, los macronutrientes son las proteínas, carbohidratos, grasas. Ajá. Estas se pueden llegar a compensar de cierto modo, pero no en la misma calidad en la que se espera. Ok, ¿hay alguna manera de realmente llegar a una salud y bienestar por medio de este tipo de alimentos, Doc? Pues mira, en cuanto a mi experiencia, es posible. Muy, muy difícil. De hecho, es más fácil en cuanto a los vegetarianos no tan estrictos. Ajá. Porque de esta manera lo pueden suplementar, ¿sabes? Cuando ya sea consumiendo huevo, consumiendo lácteos. Ajá. Pero el problema con los veganos es más delicado porque no te aceptan como tal estos alimentos. Y ¿qué es lo que vemos? Sobre todo deficiencia proteínica, deficiencia ya más específicas como de vitamina B12 en particular y de algunos oligoelementos, sobre todo con el hierro. Ok, desde tu experiencia, Doc, ¿por qué la gente cree o quiere llevar este tipo de alimentos? O de alimentación, más bien. Pues aquí los motivos son variados, ¿eh? Puede ser desde una perspectiva filosófica de no daño a ningún animal, no voy a involucrarme en el maltrato animal, etcétera, etcétera. Hay otros que piensan incluso de que pueden llevar una vida más saludable, si se le puede llamar así. Y efectivamente, en cierto grado llega a ser saludable. Pero como te digo, hay bastantes limitaciones en cuanto a micronutrientes. Ok, te refieres a saludable cuando se es vegetariano, ¿verdad? En cuanto a ser vegetariano, ya si hablamos de veganismo, sí se pone un poco más complicado, que te digo, no es imposible, Okay. Pero sí, en cuanto a ser vegano es mucho, mucho más difícil. ¿Y el crudiveganismo? Eso sí lo veo todavía más complicado, fíjate, Okay. porque, ¿me ibas a decir algo? Sí, no, dale. Sí, bueno, tenemos aquí las mismas limitantes que en cuanto al veganismo. Okay. Aquí la limitación son más de micronutrientes y de la calidad de nutrimentos que estamos obteniendo. No es lo mismo, por ejemplo, dime. ¿Cuáles son las enfermedades más importantes o comunes en pacientes con crudiveganismo o con veganismo? Pues la más común te podría decir de que es la anemia, pero la anemia megaloblástica, anemia perniciosa, ¿vale? Okay. Y ya algunas enfermedades más raras incluso serían alguna deficiencia de algún ácido graso esencial que como tal no tiene nombre, pero sí la más común sería la anemia megaloblástica. Ok. ¿Qué recomendaciones les darías en caso de que sí o sí quieran seguir esto, incluso sabiendo los riesgos de la alimentación que están llevando? Bueno, primero que nada, a tu paciente sí le tienes que informar de los riesgos que está tomando al llevar este tipo de alimentación. Y aún así el paciente está consciente y la quiere seguir, pues nada más darle sus recomendaciones de que tiene que estar ingiriendo sobre todo suplementos de vitamina B12. Ajá. Me parece que hay incluso algunas presentaciones de origen vegetal. Ajá. Y vamos, yo creo que eso sería bastante respetable también para el paciente. Incluso también suplementación con omegas, ¿vale? Sobre todo omega 3, omega 6, Okay. porque también es de lo que carecen bastante. Padrísimo, Doc. Pues
Muchísimas gracias por tu aporte, muchas gracias por, sé que fue complicado el momento saliendo de trabajo, la hora, etcétera, pero bueno, pues sí se pudo, me da mucho gusto volverte a tener por aquí en el programa. Gracias por siempre estar informando y aportando, la verdad es que sé que es tu pasión y es una de las razones por las cuales el día de hoy estoy con estos dos invitadazos, porque la verdad es que Frecuencia Miscelánea Indie TV se caracteriza por eso, por la pasión, por la entrega y por finalmente divertirnos con lo que hacemos. Entonces, muchas gracias, Doc. Gracias a ti, Liz, y que estés muy bien. Cuídate, ¿saludas a los misceláneos o qué onda? Y claro, un saludo a todos los misceláneos que nos escuchan y aquí estamos. Padrísimo. Pues muchas gracias, Doc. Dale, gracias a ti. Bye. Bye. Pues, misceláneos, vámonos a un corte y regresamos a lo más, pues, digamos, fuerte. Okay. Esto estuvo light, pero vámonos con lo más fuerte del tema de hoy, expectativas, cómo afectan a nuestra salud y vámonos también con el tema de presión social. Muy bien. ¿Vale? Quédate, misceláneo. En el movimiento comienza tu lugar, respirando lento, entras al ritmo, ahora es el tiempo, disfrutas la ruta, baila. Misceláneos, pues ya, regresamos. Primero que nada, pues esto de las expectativas es algo que realmente puede influir tanto en la co-creación, es decir, qué yo estoy exigiendo a la sociedad, como qué me está exigiendo la sociedad a mí. Hablábamos de una blogger que vende un producto. Porque aparte lo interesante de esto fue que desde hace muchos años, 2015, se enteró que en realidad eso le estaba afectando a la salud, lo mantiene oculto. Y apenas cuando la cachan, que ahorita ya estamos 2019, empieza a decir que tuvo problemas de salud y por eso es que empezó a integrar el alimento. Entonces, ¿a qué nivel de presión social llegamos para exigir que una persona que vende algo que es figura pública mantenga oculta su vida, o sea, que no nos atrevamos a salir o decir o expresar o simplemente ser auténticos, Miale? Muy bien, aquí la cuestión es que obviamente los seres humanos somos seres sociales, o sea, claro, vamos a partir de esa base. Antropológicamente hablando, los seres humanos hemos pretendido perpetuar de alguna manera o trascender, por así llamarle, y obviamente esto obedece a una condición de expectativas sociales. Claro. Incluso la filosofía existencial, algo que manifiesta es, si yo existo en este momento es porque tú me estás dando ese valor. Ajá. O sea, tú me estás dando el grado de existencia. ¡Qué fuerte! Y obviamente también influye una condición de autoestima. Sí, totalmente. Obviamente la autoestima es la valoración que tengo sobre mi propia persona. Uh-huh. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Si mi condición de integridad o el salvaguardar mi integridad en cualquier sentido, ya sea psicoemocionalmente, físicamente, espiritualmente, socialmente, está o se encuentra sostenida en una expectativa social, estoy corriendo un grave riesgo. De Estás que en la línea, claro. Sí, por supuesto, de que mi integridad se vea afectada. Obviamente cuando una persona está, repito, sosteniendo su integridad o el salvaguardar está en una condición social meramente, uh-huh, la persona entonces está en una tablita. ¿Por qué? Porque dependiendo en el momento, de lo que te digan, ¿no? Sí, por supuesto, porque en el momento en el que no se cubra la expectativa social,
incluso como ser humano puedo caer en un cuadro depresivo, que es lo que a mucha gente la lleva incluso a lo que son las conductas autolesivas. Ajá. O incluso el mismo suicidio, ¿no? Híjole, es súper fuerte, misceláneos. Yo les voy a confesar, durante, yo creo que el 60% de mi adolescencia, y yo no me había dado cuenta hasta que empecé a tener actividades en donde pues fui desarrollando mi crecimiento personal, tuve pensamientos suicidas. O sea, la mayor parte de mi adolescencia viví con eso, pero venía desde una exigencia personal de querer como siempre llegarle, obviamente desarrollándola a partir de las exigencias familiares. Entonces, qué fuerte, porque aparte después ya creces y te das cuenta que no es nada más en ti, sino que realmente eso está presente en la mayoría de las personas. ¿Cómo se maneja, Ale? Ok, vamos a partir de la base de que la base de la sociedad es la familia, ¿sí? Y muchas veces no consideramos como miembros de esta sociedad que la familia muchas veces es precursora de lo que es la condición consumista. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando éramos niños, entiendo que yo soy más cuando éramos chavales, misceláneos. No existía, por ejemplo, todo el boom de las redes sociales. Sin embargo, ya existían los medios de comunicación en forma. Y muchas veces el mensaje es que así como estás, no estás bien. No eres suficiente. Por supuesto, eso al ser humano le va a generar ansiedad. Y obviamente por eso el ser humano busca ansiolíticos. Tenemos ansiolíticos naturales, que incluso nuestro mismo organismo produce. La cuestión es que cuando no están produciéndose de manera eficaz o que no se está llevando a cabo una condición de funcionalidad en los mismos, el ser humano busca ansiolíticos externos, como drogas, alcohol, relaciones destructivas, vamos, todo aquello que funja como un ansiolítico, aquello que disminuye la ansiedad. El problema, si así le podemos llamar, es que la disminuye nada más de manera relativa y temporal, o sea, atiende al síntoma, más no a la causa. Y mucha gente vive deprimida. Hay una condición que se llama distimia, que es una depresión leve, muchas veces leve, pero crónica, y ni siquiera es consciente de que le está viviendo tal vez desde hace muchos años, como lo que tú comentabas. Y que finalmente es un círculo vicioso, porque entonces tienes la expectativa, la baja autoestima, la cubres con este tipo de conductas de riesgo, y esas conductas de riesgo te llevan a una menor autoestima, y entonces no sales del círculo vicioso, creo yo, o hasta que topas fondo, o no sales. Creo yo. Bueno, en mi caso, misceláneos les cuento, pues en mi caso así fue, ¿no? Y realmente para mí fue un despertar de conciencia de, a ver, ¿qué está pasando? Y no sé, ¿qué tanto tiene que ver? Que también hay personas que manejamos mucho la rebeldía como para desprenderte de esas expectativas, porque desde antes a lo mejor algo te dice, ¿no? Yo no quiero eso, yo no quiero vivir por esa línea. Y lo sabes, tu personalidad lo sabe, y entonces eres rebelde, pero en el polo, en un extremo, que te lleva también a padecerla y a tropezar. Claro. Sí, por supuesto. Son conductas de riesgo, ¿por qué? Por el simple hecho de que son conductas extremas. O sea, cuando los seres humanos nos encontramos en polaridades o en alguna polaridad, estamos emitiendo al final del día una conducta neurótica o una postura neurótica ante la vida. Hay algo muy importante aquí. La base del pensamiento suicida casi siempre es una condición de depresión. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que la depresión se manifiesta de formas muy diferentes en cada persona. ¿Cómo podrían, a ver, así de manera rápida, cómo podrían ser las más comunes de manifestar? Las más comunes es, por ejemplo, la condición de apatía, incapacidad, de cierta apatía, de desgano, de ausencia de energía, que esa es la que la mayoría de la gente relaciona con depresión. Sin embargo, la depresión también se conoce como una sobreobservación de uno mismo. ¿A qué me refiero? Mucha gente empieza a generar pensamientos obsesivos, pero también están bañados obviamente de ira, de intolerancia a la frustración. Obviamente hay frustración, sin embargo hay mucha intolerancia a la frustración, que se manifiesta en violencia, que se manifiesta en conductas, por ejemplo, antisociales. Muchas veces creen que el antisocial es el que se aísla. No, el antisocial es el que lleva a cabo conductas en contra de la sociedad. Y no es otra forma que una representación del enojo que en algún momento fue retroflejado y que ahora está saliendo
hacia una condición social. Claro, y qué bueno que lo mencionas, Ale. Yo creo que no puedes no puedes tener expectativas hacia el otro si no vinieran también de ti. O sea, Por tú supuesto. tienes esas expectativas altas de los idealismos de blogueros, artistas, jugadores de fútbol, etcétera, porque esas expectativas están en ti y entonces o sea, te juzgas tanto, te buscas tanto ese perfeccionismo que lo quieres también recibir de esa otra persona, ¿no? Y entonces creo yo, no sé, desmiénteme, cuando no cumples esas expectativas contigo es cuando te vuelves agresivo hacia la sociedad, tachas, enjuicias, etcétera. Y qué feo que vivamos en ese tipo. O sea, obviamente estamos en el camino de abrir la conciencia, crear desarrollo personal, pero aún así es feo cuando ya estás como del otro lado y observas. Está feo. Sí, por supuesto. La mayoría de los seres humanos en algún momento de nuestra vida, por lo menos en algún momento, hemos llevado a cabo algo que se llama identificación proyectiva. Okay. ¿Qué quiere decir? Los seres humanos aprendemos por modelaje, aprendemos por observación. Por supuesto que para lo que yo el día de hoy hago o llevo a cabo como cualquier individuo, obviamente tuve que haberlo observado, tuve que llevar a cabo un proceso de aprendizaje. Aquí la cuestión es que también las bases emocionales, mi nivel de autoestima, el sistema de pensamiento que se haya desarrollado en mí, va a determinar también con quién voy a hacer una identificación proyectiva. Okay. Y una de las cosas que es delicadísimo hoy como sociedad es que muchos seres humanos están haciendo una identificación proyectiva con personas que llevan a cabo conductas autolesivas, con aquellas personas que se están dañando. Eso es lo más delicado en este Entonces momento. aquí digamos que el punto de origen es trabajar en la autoestima. Claro. Ok, Sí, por supuesto. misceláneos. Ya oyeron la recomendación. Ale, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Esperemos tenerte más seguido por aquí, Claro que sí. visitándonos. Cuenta Misceláneos, eso. Gracias por acompañarnos, misceláneos. Vámonos con la última y nos vamos. Es hora de adentrarse en el movimiento. Comienza en tu lugar, respirando lento. Entra al ritmo ahora. Pues ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Miscelánea y en la última y nos vamos. Pues es algo muy lamentable que ¿qué día fue? ¿El martes o el lunes? ¿No? Creo que, bueno, fue en esta semana, no recuerdo bien, que uno de los integrantes de Botellita de Jerez perdió la vida, bueno, él mismo, fue suicidio y pues esto lleva a que ya no vamos a tener Botellita de Jerez. Sí. Pues sí, esta gran banda, la verdad que en el transcurso de todos los años o en cuanto ellos, toda su carrera, como ya lo habíamos platicado, ¿no? Finalmente el rock ha sido un poco reprimido aquí en México y les ha costado también, digamos, un poco esa cuestión de pues encontrar lugares donde tocar y demás, y digamos que ya como en los 90 que se abrió un poco más esta escena del rock en español, tuvieron como más presencia. La verdad que es una importantísima banda, sobre todo aquí en México, porque muchos músicos también ellos son como su fuente de inspiración. Y Ale, nos ibas a contar un dato respecto a este fallecimiento de la persona de Armando Vega. Sí, a Armando Vega Gil yo tuve la oportunidad de conocerlo hace algunos años, cuando yo era catedrático de, se puede decir el nombre de la universidad, estaba en Unitec, en el campus Cuitláhuac, y estuve en la presentación de un libro de su autoría. Me pareció una muy buena obra, muy tanatológica, o sea, muy con de fondo, o con este trasfondo oscuro, espinoso,
de dolor existencial. Es que ¿cómo podrías llegar a experimentar y transmitir eso? Más bien, a transmitir eso si no lo hubieras ya experimentado, creo Sí, yo, ¿no? sí, tiende obviamente a haber una base vivencial para poder proyectar eso. Y precisamente ese es el punto. La escritura es catártica. La escritura es sumamente catártica. Cuando yo escuché un fragmento, porque hacía una presentación con música en la lectura de su libro, había una base muy importante, había una base depresiva. Había una base depresiva. Aquí la cuestión es que el suicida no lleva a cabo el acto en el momento en el que está deprimido por lo regular. Lo lleva a cabo en un brote maníaco, o sea, cuando llega un golpe de energía que puede ser por una cuestión social e incluso de ataque social, y es un punto de vista tanatológico meramente, puede haber sido una de las causas que él tuvo un golpe energético cuando empieza a salir todo esto a la luz, y obviamente con la base depresiva que muy probablemente él manejaba, porque eso fue lo que yo percibí en su obra, es cuando lleva a cabo una acción como la que se perpetró, y digo, y es lamentable, ¿no? Lo que pasó. Sí, bueno, sí, finalmente, dependiendo de cómo veamos la muerte, es la opinión, ¿no? Muchas gracias, el tiempo se nos acabó, pero Gracias espero a de ustedes. verdad poder seguir invitándote para que desarrollemos mucho más temas. Y también les quiero comentar, la próxima semana tenemos de invitada justamente a una escritora que acaba de lanzar su libro, Luna Miau. Te mando un fuerte abrazo y pues algo más que quieran decir. Nada, nos vemos el próximo miércoles, ya saben, en punto de las 8. Hoy fue un poquito más tarde, pero de todas formas vamos a estar transmitiendo a las 8 de la noche. Quédate con toda la programación de Indie TV, no te despegues. Saludos miselianos, porque mezcla de líos, pues aquí andamos. Gracias, Muchas Ale. gracias a ustedes y que pasen buena noche. Chao. Es hora de adentrarse en el movimiento. Comienza en tu lugar, respirando lento. Entra al ritmo.